Vamos, entonces, compartimos acá. Ok, entonces sigamos. Okay, bueno, habíamos quedado en la clase pasada con el primer ejemplo, coordenadas cilíndricas. ¿Cuáles eran las coordenadas cilíndricas? A ver, las coordenadas cilíndricas eran, aquí lo habíamos establecido, aquí está el cambio de variable. Las coordenadas cilíndricas eran las coordenadas X e Y polares y la coordenada Z libre. ¿Ok? Esas eran las coordenadas cilíndricas. ¿Cuándo usar las coordenadas cilíndricas? Bueno, cuando las regiones de integración son círculos, porque ahí la parte polar se porta muy bien. ¿Ok? Esencialmente es eso. Cuando tú tienes paraboloides o esferas en algún contexto, tú puedes usar las coordenadas cilíndricas. Reducen, cambian un problema por otro. Entonces veamos, por ejemplo, recordad que cuando uno cambia a coordenadas cilíndricas, ahí está el cambio de las coordenadas cilíndricas. Ese no es el cambio, ese es el ejemplo polar. Estamos en el caso polar. Aquí estamos en las coordenadas cilíndricas, ahí está, esas son. Entonces, la integral aparece la diferencia, o sea, el jacobiano es que siempre está ahí, este es el jacobiano. R, el cambio de variable aparece el jacobiano. Y uno tiene que reemplazar en tu expresión, en tu fórmula, XY por R coseno, R seno, y el Z queda libre, y entonces yo calcular la integral. Entonces el ejemplo que estábamos considerando acá era este. Hallar la integral de la función en el sólido limitado por el cono y el plano. Bueno, aquí habíamos comentado algo respecto al cono. Ahora me acordé. El conjunto de todos los puntos del plano que verifica esta ecuación, esta que está acá, representa un cono, en el contexto más general. En el contexto más general, el cono es esta figura completa, unidos por el vértice. ¿Ok? Es el cono. Si uno fija el signo, empezamos de nuevo con problemas. Si uno fija el signo si uno fija el signo para Z, tiene una parte del cono. Generalmente toma el Z positivo en problemas. No tiene por qué ser así, pero en este caso lo es. Así que es, digamos, el cono invertido, con vértice en el origen. Y vamos a integrar ahí. El cono está tapado por el plano es Z igual 2 el plano, no es Z igual 4, es 2. Hay un error de tipeo ahí. Y entonces queremos calcular la integral sobre esa región y lo que vamos a hacer es describir esa región en coordenadas cilíndricas. La descripción de esa región requiere entre qué se mueve el X e Y, y la manera de saber es proyectando el cono. Al proyectar en cono lo que se ve en la sombra es la circunferencia. X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que A cuadrado, menor o igual que A cuadrado. Eso es lo que se ve en el piso. ¿Ok? Esa es la sombra. La X e Y se mueven en esa región. Y el Z se mueve ¿entre qué? Entre el cono y el plano. Z se mueve entre el cono y el plano. ¿Ok? Z se mueve entre el cono y el plano. Z es mayor o igual que raíz de X cuadrado más Y cuadrado y menor o igual que 2. ¿Ok? Entonces, en coordenadas cilíndricas, R, teta, Z, la variable radial se mueve entre 0 y 2, la variable angular entre 0 y 2pi, y la variable Z se mueve entre R y 2, entre el cono y el plano. Y entonces la integral nos queda de esta manera, ¿sí? Entre 0 y 2pi, entre 0 y 2 y entre R y 2 de la función, aquí queda R de teta, y el cálculo nos queda de la manera que se está indicando ahí. 1 sobre 4, deja acercar un poco ahí. Estamos integrando respecto a Z, es una constante, evaluado entre R y 2, y que ahí está la evaluación. Se hace el producto, se integra de R, y la integral de teta, esta integral lo mismo que escribir la integral entre 0 y 2pi, se puede calcular separadamente por la integral entre 0 y 2 de la función que aparece ahí de R, ¿no? Y el cálculo nos da esto. Ese es la integral de esa función. Cálculo que se posibilitó porque transformamos a coordenadas
las coordenadas cilíndricas. Okay. Bueno, aquí hay un ejemplo en la cual queda claro que el método de cálculo va a requerir las coordenadas cilíndricas. Dice, la región que está limitada por los paraboloides. Este es un paraboloide en la copa, y el otro es otro paraboloide que está ahí. ¿Cuál es la gráfica de esas funciones? Bueno, la gráfica, dibujémosla separadamente. La de la función z igual x cuadrado más y cuadrado es esta. Dibujémosla así. Es paraboloide. Vértice en el origen. Vértice en el 0, 0. Se extiende ese paraboloide para allá. Esta es z igual x cuadrado más y cuadrado. La manera de dibujar este es un paraboloide de revolución. Insisto que cómo tú puedes dibujar ese paraboloide haciendo 0 una de las variables. Si hacemos la variable y es 0, nos queda en este plano, en ese plano nos queda esta curva. Y si hacemos x igual 0, nos queda en el plano xy esta otra curva, que también es una parábola. Entonces este es como el armazón, ¿ok? Sobre el cual tienes que colocar la superficie, el sólido. Y entonces tú colocas el sólido ahí, ¿no? El sólido entonces es eso. Esa es la primera superficie. Está limitado por abajo por esa, pero no está acotada esa, pero la vamos a acotar con esta otra. Z igual 27 menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Aquí la curva es z igual a 27 menos 2 veces x cuadrado más y cuadrado. Si tú quieres escribirla así. ¿Cómo podemos dibujar esa curva, esa superficie? Bueno, el razonamiento es muy parecido. Vamos a hacer 0 cada una de las variables. Si hacemos 0 esta variable, estamos dibujando en ese plano, que es el plano XZ, estamos dibujando esto. Voy a tomar el mismo color. Ahí. Y si hacemos X0, estoy dibujando en este plano, en esa pared. Vamos a dibujar, voy a colocar con rojo acá, 27 menos 2y cuadrado. ¿Qué es esto? Por lo tanto, el dibujo de acá uno dice debería ser la misma copa pero invertida. Y entonces esa es la que dibuja. Que se proyecta hacia abajo. Okay, ahí está la copa. Aquí está, por ejemplo, aquí está a nivel altura 0, corta ahí. Sigue ella. Entonces la intersección de esas dos. Fíjate que este punto, que es la cúspide, es cuando x ahí es 0, o sea, 27. Ese punto tiene coordenadas 27,0,0. Y este punto que está acá es el origen, que cuando x ahí es 0. Por lo tanto, 0, 0, 0. Ahí. Entonces, la región que está atrapada por esas dos es, ya la podríamos haber adivinado, es la intersección de esas dos, lo que queda atrapada por esa, entonces es así, ¿no? Algo así. Y aquí voy a dibujar con otro color, es una cosa como esta, ¿no? Ahí. Ahí, ¿no? Queda atrapada por esa figura. Como esa especie de huevo que queda atrapado ahí. ¿Ok? Entonces, para calcular, fijarse que la coordenada Z está por dentro, ¿no? La coordenada Z voy a pintarla con verde. Choca entre esas dos paredes, la pared inferior y la pared superior, lo que está en verde y azul. Z se mueve entre 27 menos x cuadrado. De inmediato, uno dice, de inmediato, no importa, no sé dónde se mueve el x y y, pero z se mueve entre esas dos cantidades. Cuando el x e y se mueve en alguna parte, el z se mueve entre esas dos. Entonces hay que determinar entre qué se mueve el x y y. Y para eso hay que proyectar la sombra. Voy a tomar el color. Entonces proyectemos la sombra de esas dos, es esta parte. Cuando tú proyectas en el piso, no me quedo. Nosotros proyectamos en el piso acá. Lo que nosotros vemos en el piso es esto. Eso es lo que se ve si nosotros miramos desde arriba, hacia abajo.
Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que ese es un disco centrado en el origen con algún radio. ¿Qué radio será? Bueno, como siempre, lo que hacemos es igualar las ecuaciones. ¿Ok? Igualamos las ecuaciones acá. Z es igual a 27 menos 2x cuadrado más y cuadrado, o sea, z es igual a 27 menos 2z. Y de aquí concluimos que z vale 9. ¿Ok? Z vale 9. O sea, x cuadrado más y cuadrado es 9, porque z es x cuadrado más y cuadrado. Esto es 9. O sea, lo que estamos diciendo es que la circunferencia intersección, que aquí la podemos pintar de qué color, de este color, esta es la circunferencia x cuadrado más y cuadrado 9 que está en este plano, que es el plano z igual a 9. Por lo tanto, se proyecta abajo como x cuadrado, la proyección nos da esta región, x cuadrado más menor o igual que 9. Cuando el x y y verifican esta condición, el z se mueve entre estas dos. Y de esa manera, esta descripción es en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, x y z, hemos descrito la región que está atrapada por esas dos. Ahora, esta misma descripción hay que hacerla en esféricas, en cilíndricas, recordando que en cilíndricas, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, en cilíndricas. Por lo tanto, en el plano, en coordenadas cilíndricas, el sólido queda descrito de esa manera. En el plano XY es esta circunferencia, es este disco. Este es el disco lleno, de radio 3. Todos los puntos de este disco tienen coordenadas polares. Estas son las polares. El ángulo varía entre 0 y 2pi, claro, y el radio varía entre 0 y 3. Esta es la parte polar. Y la altura. La altura está entre x cuadrado más y cuadrado, o sea, entre ese que está ahí, y 27 menos x cuadrado, menos 2 veces, aquí me comí el 2. Uf, me comí el 2. Aquí está. Ah, pero lo tenía la integral. Menos 2 veces r cuadrado. Ya, esta es la descripción de la región en cilíndrica y ahora el volumen está dado por la integral de 1 de b y eso está dado en coordenadas esféricas. Fijarse que en coordenadas esféricas aquí está el elemento de volumen, r de z de r de teta. La integral que así como está escrita no tiene una dificultad muy grande de calcular. Integramos de z, que quedaría z evaluado entre 27 menos 2r cuadrado y r cuadrado. Es esto. Y la integral de dr de teta, fíjate que las variables están separadas, así que esto también se puede escribir como integral entre 0 y 2pi d de teta multiplicado por lo otro. Así que 2pi por el producto que aparece ahí. Es ese que está. 243 sobre 2. Ok. Ya, tenemos entonces el problema. Entonces, en conos y en paraboloides, podríamos pensar que las coordenadas cilíndricas son efectivas. No siempre en todos los casos, sino que uno puede entrar a pensar ahí. Veamos este ejemplo y pasemos al caso esférico. El sólido que está limitado por el plano y el cono. A ver, aquí tenemos que darnos cuenta bien qué es lo que está preguntando. Tenemos el cono, que es este. Ya sabemos que esa ecuación representa un cono. Ahí este cono se extiende infinitamente por allá. Así que se extiende hacia allá. En la región está limitada por el plano XY, bueno, y el cono. Bueno, si con esa información no estamos encerrando absolutamente nada porque es el exterior del cono, pero X e Y se mueven en la circunferencia. Ah, entonces aquí estamos limitando. Si X e Y se mueve ahí, la región es esta.
digámoslo, la región es lo que está dentro de ese cilindro y fuera de ese cono. Digámoslo, pintémoslo así. Esa es la región que vamos a calcular. Y vamos a evaluar ese integral. Fíjate que aquí el integrando es f de x, y, z, es z. Ese es el sólido que vamos a considerar, el que queda atrapado dentro de ese cilindro y fuera de ese cono. Entonces hay que ver entre qué se mueve el x e y, es claro donde se está moviendo. Y esto lo escribimos en polares. Aquí está la escritura en polares. Esa parte es bastante directa y hay que ver entre qué se mueve z. Bueno, voy a pintar con este color. Para un x e y en el piso, z se mueve ahí, ¿no? Z se mueve entre el piso y chocar con el cono. Z se mueve entre 0 y el cono. ¿Okay? Y en coordenadas cilíndricas, ¿correcto? Ver, raíz, el cono. Si no sería paraboloide, es raíz. El cono es raíz. Entonces, coordenadas cilíndricas sería entre R y 0. Ahí está, ¿no? Las coordenadas, la variación del Z. Entonces, ahora queda el cálculo de la integral. Estamos integrando la función Z. La integral nos queda entre 0 y 2pi, entre 0 y 1. Recuerde que esta parte es la parte doble de la integración. Aquí, recuerde que esto se escribiría moralmente como la integral triple. Sería la integral doble en la región de la integral entre 0 y R de R, Z, de Z de A. Donde uno después ve cómo integra en A. Pero en A está, este A en realidad ya es polar. Por eso que uno pone directamente los tres límites de integración, porque esta parte tiene que ser polar, por la manera como escogiste las coordenadas. ¿Mm? Entonces aquí integra de Z y después integra de R y de teta. Aquí puede integrar cualquiera de los dos en cualquier orden. Están separadas las integrales y llegamos a el valor de la integral es este. Ahí está. Y cuarto. ¿Mm? Para esa función que está ahí. Y vamos al último que es... este es el problema interesante. Ya, a ver. Queremos hallar el volumen de la región que está encerrada por una esfera y un paraboloide. Hagamos el dibujo. Ya sabemos lo que es el paraboloide, la esfera. Esa esfera está centrada en el origen. Si una cosa así. Esta es una esfera de centro al origen y radio 2. Y vamos a considerar también un paraboloide. Este paraboloide, fijarse que esto se puede escribir así. 1/3 de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, en la ecuación del paraboloide, que está un poco más abierto porque esta constante es más chica que 1, así que es como más abierto el paraboloide. 1/3. Tercio. Entonces, acá, si uno dibuja el paraboloide, nos quedaría algo como esto. Un poco más abierto aquí. Uno más abierto. Aquí está el paraboloide. Y me quedó bastante poco presentable. Vamos a dejarlo un poco más acá. Para hablar. Acá. Ahí está el paraboloide. Entonces queda una región, nos va a quedar una región que es la región de intersección. Ahí. Entonces la figura es parecida a la anterior, con la diferencia que acá queda una cosa así. Que está cerrada por algo así, un poco más chato esta parte. Ahí. Ahí. Algo como eso. Está cerrado ahí. Está tapado con esa ecuación. Bien, lo que tenemos que hacer es ver, bueno, al igual que en el caso anterior, tenemos que proyectar, ¿dónde se proyecta eso en el piso? Se va a proyectar en una circunferencia, en un círculo en realidad.
¿Cuál es el radio de ese círculo? Veamos acá. Aquí tenemos el sistema. Fíjate que de la primera ecuación podemos sacar de acá, bueno, sale de aquí, pues. Entonces esta parte es 3z, así que queda inmediatamente esta. Y aquí la ecuación cuadrática nos da dos valores, y no debería sorprendernos los dos valores, ¿ah? ¿O sí? Z vale menos 4, o Z vale 1. El, el- el valor Z igual menos 4, no. Nos sirve ese valor porque esta ecuación no se cumple, así que este valor no nos interesa solamente el valor positivo. Z es 1. Pero lo que estamos diciendo es que en el dibujo original, esa circunferencia que está en azul está a altura 1, está en este plano. Bueno. Lo mismo que pasaba con la intersección de los dos paraboloides. Z vale 1 ahí. La proyección en el piso de la circunferencia de radio 1, de esa que está ahí, por lo tanto, el sólido tiene región en el plano x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Entonces lo que hay que hacer ahora es describir en coordenadas cilíndricas. Bueno, y lo que hacemos entonces es el xy, el x e y, la parte polar, no hay problema aquí. Estoy usando la variable ρ acá. Aquí hay un error de tipeo. Voy a usar ρ y cambiar ahí. No importa tanto cómo le llame, lo importante es que entienda el carácter de la letra, qué es lo que significa y qué es lo que está, y cómo se está midiendo. Entonces, nos falta entre qué se mueve z. Bueno, z se mueve entre el paraboloide y la esfera. Está acotada por abajo por el paraboloide y por arriba por la esfera. Entonces, uno dice, ¿cómo uno puede remarcar esta idea? Okay, uno puede decir, acá, ahí, este es el dibujo, por aquí está. Para un punto acá, el z se mueve entre esta y esa, ¿no? Ahí. Se mueve ahí, el z. Paraboloide de la circunferencia. Trozo de circunferencia. De esfera, perdón. Entonces z se mueve entre... Z se mueve entre qué? Z es mayor o igual que un tercio de esto. Y aquí está acotado por la esfera. Bueno, pero de acá sacamos la esfera. Aquí z es igual a la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, más y cuadrado. Así que z no pasa de ese número. X cuadrado más y cuadrado. ¿Ahí? Así que z no pasa de este número que está aquí, que es 4 menos x cuadrado más y cuadrado. Ahí. El cual queda en coordenadas cilíndricas como 4 menos r cuadrado, o en realidad ρ cuadrado, si lo queremos colocar. Estamos usando la letra ρ. 4 menos ρ cuadrado. Así que z se mueve entre esos dos números. Y esos son los límites de integración. Estamos integrando, ¿qué estamos calculando acá? ¿El volumen? Ah, volumen. Entonces aparece el diferencial que acá es ρ. En el otro de la z aquí es ρ. Está integrando de ρ. Bueno, ahí calculamos las respectivas integrales, iterada una vez, una iteración de nuevo. Aquí nos queda la integral de la variable ρ. Esta fue sustitución directa, ¿está? Sustitución simple. Y se evalúa en teta, en teta, y sale el cálculo que parece. Ok. Tenemos el caso cilíndrico entonces. ¿Cómo ocupamos el caso esférico? Mira, rebobinemos acá las coordenadas esféricas.
habíamos dicho que las coordenadas esféricas se medían de esta manera. Había un ángulo que era el ángulo radial, o sea, perdón, el ángulo polar, θ, cumplía el mismo carácter que en el caso de coordenadas polares y cilíndricas, y había otro ángulo que también estábamos considerando, que es el ángulo que forma el segmento con el eje X, Z positivo. Hay una variación natural de ese ángulo, considerada entre 0 y pi. Esa es la variación natural del ángulo, que vamos a ocupar como definición. Todo punto del espacio se puede escribir de esa manera. ¿Ok? En términos de esos dos ángulos y la distancia del punto al origen. Ya, la distancia del punto al origen. Con esa información nosotros podemos trabajar. Acá es la parte interesante, que el elemento diferencial es el cuadrado del radio por el seno del ángulo phi, del seno del ángulo espacial. Y este objeto siempre tiene que estar en la integral. Esa es la parte que tenemos que tener clara. Siempre tiene que aparecer en la integral. Bueno, veamos como para ir cerrando esta parte, a ver cómo sería. Aquí, a ver. Vamos a calcular, como su nombre lo indica, este método es, estas coordenadas se pueden utilizar cuando el integrando es parte de esfera, es una esfera o parte de esfera, ¿sí? Y cuando la integral también tiene unas expresiones como las esféricas, ¿no? Cosas como esta. En ese caso, uno puede usar coordenadas esféricas. Posible que las coordenadas esféricas no resuelvan el problema. Si quisiéramos calcular esto en coordenadas rectangulares, en coordenadas rectangulares quedaría así. Quedaría en el plano la circunferencia R, así que quedaría, aquí puedo escribirlo de varias formas, podemos escribirlo así, por ejemplo, entre menos R mayúscula y R, de la integral entre raíz de R cuadrado menos I cuadrado, negativo, raíz de R cuadrado menos I cuadrado, y la integral, el sólido sería ahí, raíz de menos R cuadrado menos I cuadrado menos X cuadrado, y acá va raíz de R cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado, no importa cómo lo escribí. De la función, para que la vamos a anotar de nuevo, digámoslo simplemente f de x, y, z. Y aquí sería de z, de y, de x. Este último orden puede cambiar si uno escribe al revés. Aquí en ese orden corresponde a este orden, ¿ok? Voy a colocarlo ahí. R, la variación de x es R menos R, la variación de y es entre esta curva y esa curva. Esta curva es raíz de R cuadrado menos X cuadrado, y esta curva es raíz y igual menos raíz de R cuadrado menos X cuadrado. Entonces, como integral, coordenadas cartesianas sería esa, y hay que jugar como el integrando acá es ese que está ahí. Y ver cómo uno calcula de z primero, está difícil. Si quisiéramos integrar a esto de z, si quisiéramos integrar todo esto es una constante. Y estaría integrando algo así, llámalo así, a cuadrado menos z cuadrado, de z. Después evaluar e integrar correspondientes. Entonces, desde el punto de vista de las coordenadas, por hago este comentario, desde el punto de vista de las coordenadas cartesianas, el cálculo es bastante largo, rebuscado. Cambio las coordenadas esféricas, el problema se simplifica bastante. ¿Por qué razón? Porque puedes expresar la esfera directamente en coordenadas esféricas, queda escrita así.
el radio varía entre 0 y R, el ángulo polar entre 0 y 2pi, y el otro ángulo, que es este ángulo, es ese que está ahí, que se mueve, va desde el eje positivo hacia allá, entonces este ángulo varía entre 0 y pi. La variación es entre 0 y pi, para abarcar todo. Técnicamente es como si fuera un rectángulo, cada variable por separado, y ¿entre qué varía z? Bueno, la variación de R es eso. ¿Y cómo quedar integrando? Perdón, el integrando queda escrito así. R cuadrado menos X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es R cuadrado. Yo pongo aquí, generalmente en el caso esférico, uno pone ρ, la letra ρ, pero aquí estoy colocando esta letra porque también se puede usar si en el fondo es una letra, ¿no? Lo importante es saber el significado que cumple. Entonces ahí la integral nos queda así. Tomado del pita esto, por eso que está. La integral nos queda, esta es la parte, nos queda la integral en la parte polar, o sea, la parte con los ángulos, y en el integrando recordar que hay que colocar esto. Esto siempre va. Generalmente uno si se le olvida, ya arruinó el cálculo de entrada. Esto tiene que ir. Este es el jacobiano. El jacobiano. Y siempre tiene que estar en el cálculo de la integral en esférica. Es el jacobiano. Bueno, el integrando es el que aparece ahí. Los cálculos nos van a dar, fíjate que estamos integrando phi, nos queda coseno y nos queda la integral de teta, que nos va a quedar 2pi. Esta integral se escribe, pues, esta integral y esta integral se calculan por separado, están multiplicando a esta integral, que es la que hay que calcular. Así que queda 2, este aporta 2, este aporta 2, y este aporta, por supuesto, 2pi. Por lo tanto, queda 4pi por el valor de la integral, ¿correcto? Y ahí no calculo la integral. Bueno, y para calcular esa integral, bueno, de aquí para acá es esta integral la que estamos calculando. R cuadrado, raíz de R cuadrado menos R cuadrado, de R. Aquí lo que se hace es cambio de variable. Está calculando la integral con el método de sustitución trigonométrica. Bueno, esto es una cosa de cálculo, digamos lo que la integral da esto. Ahí, y el cálculo da eso, finalmente. Ya, entonces, esa parte fue de cálculo de la integral, digamos, lo que quedó. Cálculo en una variable, usando un método de integración. Entonces acá lo que hay que tener presente es cómo uno describe la región en términos de las coordenadas, en el caso cilíndrico y en el caso esférico. Veamos otro ejemplo, aquí. ¿Cómo sería el ejemplo? Veamos. La región que está atrapada por las dos esferas. Exterior a esta esfera e interior a esta otra. Por lo tanto, el B es mayor que A. Tenemos dos esferas concéntricas acá. El dibujo es una cosa que no debería tener una dificultad más grande. Son dos esferas concéntricas. Dos esferas concéntricas. Una de radio... Uf, ya no va otro color acá. Una de radio A y otra de radio B. Esta es de radio A. Y por acá dibujemos la otra de radio B. ¿Sí? Fijarse que estas figuras son todas simétricas respecto a los planos cartesianos.
Si quisiéramos calcular el volumen, consideraríamos lo que queda de sólido en el primer cuadrante y multiplicaríamos por lo que corresponde. Aquí estamos considerando la integral de esta función. El sólido es lo que está atrapado entre esas dos. Podríamos pintarlo así. Es un sólido, un cuerpo. Ese espacio que queda es lo que vamos a considerar. Esa es la región. Queremos calcular el valor de esta integral. Ese es el integrando. Y esta es la región. Aquí le voy a colocar... aquí me equivoqué. Es que es Q este. Ahí, la integral en Q. En coordenadas, ¿cómo quedan coordenadas esféricas? Aquí la única diferencia respecto de la esfera propiamente tal es que el radio varía. Quien controla el radio es esta variable. Ahora varía entre A y B. Entre A y B. O sea, entre esta longitud y esa, el radio. O sea, esta es la longitud que es A y esta otra es la longitud B. Así que para un número entre A y B, estamos determinando un punto, justamente ese sólido. Todos estos puntos están con radio entre A y B. Están dentro. El valor de la integral entonces sería, vamos acá, m es la integral iterada entre A y B ¿de qué cosa? Este problema lo da de otra parte, este constante no lo voy a considerar, ¿no? Este constante no va. Constante no es relevante. Es ρ cuadrado, fíjate cómo queda la región, bueno, la región es entre A y B, y la fórmula, esta en coordenadas esféricas es ρ cuadrado, porque ρ es la raíz de ese número, y la distancia del punto al origen. Así que quería ρ cuadrado de el diferencial jacobiano, por el seno. Y la integral, bueno, los cálculos acá no tienen una dificultad muy grande. La integral nos va a dar 2 a la quinta. Podemos separar, fíjate que en el integrando no aparece teta. Así que podemos separar de teta aquí. Aquí podemos colocar de teta. Esta integral multiplica la anterior, así que 2 teta. 2 pi. Aquí está el de teta. Aquí está el de teta. Estaba pensando en el otro. No, pues viejito, aquí hay un detalle. No. Aquí le llamé. No, aquí hay un detalle, un error de tipeo. Vamos a cambiar. Que le estoy llamando. Disculpen. Ya phi y. R cuadrado. Rho cuadrado. No, aquí hay un error de tipeo, Pero 0, lo vamos a cambiar. Este es el elemento diferencial. Phi, no teta. Y está malo. Este está malo. Esta expresión no es esta. Voy a cambiar este problema. No es correcto. Es seno de phi. Ese es el ángulo. Seno de ese. Entonces el cálculo, si colocamos phi acá, nos quedaría esta integral ahí. El error fue de tipeo ya. Entre 0 y pi, ahí está bien. Y el que sobra es teta, que es de la integral que está quedando. Este es teta. Ese da 2 entre 0 y 2 pi. Así que aparece un 2 pi acá. Y con ese 2 quintos queda 4 quintos. Esta constante no iba porque estaba tomando este problema de el cálculo de una masa. Un sólido. Vamos a empezar a hablar de eso ahora. Cálculo de una masa, esta constante no va. O lo hacemos k igual 1, no importa. Esa es la integral de esa función en ese sólido. Generalmente las coordenadas esféricas son buenas porque nos permiten, cuando son conos y son
esfera, el cálculo es bastante directo. Ah, aquí está el último ejemplo, aquí está este. Por esto terminemos con este. Calculemos el volumen del cono de lado. Calculemos el volumen del cono de lado. Ah, aquí me está diciendo. Cortado de la esfera. Cortado de la esfera. Cortado de la esfera sólida, ρ menor o igual que 1 por el cono. Aquí la parte nueva es comprobar que un cono tiene esas coordenadas, esas son las coordenadas polares, o sea, esféricas de un cono. ¿Ok? Esas son las coordenadas esféricas de un cono. Esa es la parte como novedosa, que eso representa un cono en el caso esférico. ¿Por qué razón? Porque todos los puntos del espacio, lo que estamos diciendo que estamos considerando todos los puntos del espacio ahí, en coordenadas esféricas, la distancia es cualquiera, no importa. Eh, Cuando tú proyectas en el piso, el ángulo es cualquiera, el ángulo se mueve entre 0 y 2π, pero el ángulo que se forma entre ese segmento y el eje z positivo es siempre el mismo, que en este caso es pi tercio. Ese ángulo es constante. Por lo tanto, si yo tomara esta línea y rotara θ, lo que estoy haciendo es rotar ese segmento en torno al eje X, al eje Z, ¿cierto? Pero ese segmento está atrapado también en ese punto. Entonces tú lo estás rotando así, porque estás haciendo variar este ángulo. En realidad lo estamos rotando al revés. Si lo tomamos positivo, estamos rotándolo así. Entonces lo que tienes acá es que está rotando ese segmento que está atrapado en ese punto, ahí, y lo está rotando de esa manera, ahí, en torno a ese eje. Entonces te queda al rotarlo así, voy a pintarlo te das la vuelta ahí. El segmento en todo es siempre el mismo, ¿ok? O sea, lo que te queda es un cono. Por lo tanto, la ecuación de ese cono es esa. Si uno varía el pi tercio, ese ángulo, si uno varía ese ángulo, te va a quedar un cono distinto. Entonces, cuando phi es igual a pi cuarto, te queda otro cono. Lo interesante sería es ver cuál es la ecuación cartesiana de esta. ¿Cuál es la ecuación cartesiana? Bueno, con ese valor uno tiene que, ¿cuánto vale x? X dijimos que era ρ coseno de θ seno de pi tercio. Y el i es ρ coseno de seno de θ seno de pi tercio. Esas son las coordenadas. Y el z era ρ coseno de pi tercio. Entonces lo que uno sabe acá es que x cuadrado más y cuadrado es igual a ρ cuadrado por el cuadrado del seno. Seno de pi tercios al cuadrado. Este cálculo no es necesario para lo que estamos haciendo acá, pero veamos por qué queda, porque eso, ya sabemos que geométricamente va a representar un cono, tiene que ser, y ahora esto queda ρ cuadrado por 3/4, ¿no? Ahí. ¿Ρ cuadrado 3/4? ¿Mm? Y de acá tenemos, por otra parte, que esto es, z es ρ medios, ¿correcto? Porque coseno de pi tercio es un medio. Así que esta expresión se puede escribir como 3 por z cuadrado, ¿no? Entonces llegamos acá, por lo tanto tenemos esta ecuación cartesiana.
Ahí. O sea, un cono, efectivamente, ¿no? Fijarse que acá, en esta ecuación que está acá, aquí hay algo que estamos asumiendo. Fíjate que el número z, la variable z, en este caso es positiva. Por lo tanto, en realidad acá nos quedamos con esta parte, ¿no? Con raíz de 3, o si tú quieres, z es igual a 1 sobre raíz de 3 de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Que es el cono, que es la parte superior, el cono invertido. Por lo tanto, este raíz de 3 nos está marcando cuán inclinado está. Entonces, hay una diferencia. En el caso que es 1, si aquí fuera 1, el ángulo es pi cuartos. Si hacemos todo el mismo razonamiento con pi cuartos, vamos a llegar a justo a la ecuación del cono que nosotros con la que hemos estado trabajando. Así que ese ángulo que se forma es pi cuarto. En este caso es pi tercio. Para efectos del cálculo acá no es necesario trabajar en cartesiana porque ya está todo en esféricas. Vamos a calcular directamente el volumen. En coordenadas esféricas tenemos qué cosa. Estamos considerando qué región la que se está indicando ahí. Fíjate que el ángulo, este ángulo phi, se mueve entre pi tercios, si lo puedo hacer en color, se mueve entre pi tercios, ¿cierto? Y pi. ¿Ok? No, pues entre pi tercio y pi, pues, chicos. Entre 0 y pi tercio, esta mano. Voy a arreglarlo aquí. 0 y pi tercio. Está midiéndose de esa manera. Se está midiendo los ángulos desde aquí hacia allá. Cuando el ángulo coincide, cuando el lado coincide con el eje Z está en ángulo 0. Entonces esta abertura es pi tercio, se mueve entre 0 y pi tercio. Phi, el ángulo. Entre 0 y pi tercio se mueve. Tengo que arreglar esta parte. Entre 0 y pi tercios, la variable angular. Teta se mueve entre 0 y 2pi, porque te das toda la vuelta. Y el radio se mueve entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque el radio va desde acá y choca con la circunferencia, con la esfera, que tiene radio 1. Así que el radio, la parte radial choca con 1. El ángulo se mueve entre esa parte. Entonces, si en la esfera, si las coordenadas esféricas permitimos esa variación, nos queda esa figura que está ahí, en esférica. Entonces la integral, recordad que la integral es, en cartesianas, sería 1 de b. Y en esféricas quedaría así, donde nuevamente aparece el elemento diferencial. El elemento diferencial que es este. No nos podemos olvidar de ese. Independiente cuál sea el integrando, ese siempre tiene que estar en la fórmula. De rho, de teta, de phi. En orden. Y ahora calculamos la integral respectiva en los ángulos de variación. Entonces el cálculo es bastante simple. ¿Cómo lo haríamos en el caso cartesiano? Habría que jugar un poco más, ¿no? En el caso cartesiano es... bueno, terminemos el ejemplo aquí, demos el caso cartesiano. Entonces el volumen quedaría atrapado de esa manera. Rho cuadrado, fíjate que todas estas integrales están todas separadas, se pueden calcular todas separadas y multiplicar. Rho cuadrado es, ahí está, un tercio, aquí nos aporta un tercio de la integral del seno de phi, el seno menos coseno, 0 pi tercios. Ok, está ahí. Y la integral de teta es 2pi, pi tercio el valor. Lo que yo decía es que el volumen también se puede escribir en coordenadas cartesianas y quedaría la integral de... Fíjate que la intersección de esas dos figuras es... Como ya tenemos la ecuación cartesiana del cono, ¿ok? Como ya tenemos la ecuación cartesiana, 3z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado.
¿Cómo para terminar con esto? Ya no alcanzamos a hacer la aplicación, vamos a tener que verlo después. Digámoslo acá en cartesiana, como para repasar nomás. 3z cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Aquí implica entonces que 3z cuadrado es igual a 1 menos z cuadrado. ¿Sí? Si esa parte, esto es igual a 1 menos, perdón, ahí, 1 menos z cuadrado. Ahí. Y de aquí entonces nos queda que z cuadrado es un medio. Por lo tanto, z vale 1 sobre raíz de 2. Fíjate qué es lo que se proyecta en el piso. En el piso lo que se proyecta acá es esa figura. Ahí está R, la sombra. Esa es la sombra que se proyecta. ¿Cuáles son los puntos que están ahí? Son puntos de la forma x cuadrado más y cuadrado menor o igual que ¿qué? Z cuadrado vale un medio. ¿Qué hacemos con este dato? Vamos y lo ponemos acá. O sea, x cuadrado más y cuadrado es igual a 3 medios. Por lo tanto, en la circunferencia, la sombra es ahí. Esa es la sombra, en coordenadas cartesianas. Por lo tanto, nosotros tendríamos que calcular el volumen si usáramos cartesiana para que veamos la ventaja de este otro sistema, sería la integral sobre la región R de la superficie, la tapa inferior. La tapa inferior es el cono, o sea, es 1 sobre raíz de 3 de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y la tapa superior es la esfera, la esfera, que sale de despejar z en la ecuación de la esfera. O sea, tendría que colocar raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Y eso sería de z de A, donde R es esta región. Ahí. El R tiene radio, raíz de 3. El radio de esta región es raíz de 3. Este radio es raíz de 3 medios. Entonces uno tiene que ahora calcular en coordenadas, o sea, calcular esta integral doble. Si quisiéramos calcular la doble, bueno, aquí simple en cartesiana sería termino con esto, menos raíz de 3 medios, raíz de 3 medios, de la raíz de 3 medios, menos x cuadrado, aquí sería el menos, raíz de 3 medios, menos x cuadrado, de la integral que aparece ahí, voy a copiar de nuevo, 1 sobre raíz de 3 de x cuadrado más y cuadrado, raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y aquí quedaría el orden de z de y de x, por ejemplo. Ahora hay que calcular esa integral en coordenadas cartesianas. En cartesianas. Cálculos que son bastante tediosos. Se pueden hacer, pero son bastante tediosos. Entonces, la ventaja de estas otras coordenadas es que facilitan más del 90% del cálculo. Pero hay que saber, y eso es lo que estamos haciendo aquí, movernos con cómo queda la figura en este nuevo sistema de coordenadas, qué significa. ¿Ya? Bueno, de esa manera estamos calculando las integrales con esa idea. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer ya en el receso? Algunas aplicaciones. Me quedará, pero solamente para mostrar el tema que deberíamos comenzar a trabajar. Aquí vamos a calcular lo que uno acostumbra a calcular en aplicaciones de la integral, que son
Ya calculamos volúmenes y áreas en el caso de una variable, y lo que vamos a calcular son la masa y el centro de masa de un sólido, o de una lámina, ¿ok? En el caso de un plano. Y algunas otras cosas más físicas que uno puede considerar, ¿ok? Eso es lo que vamos a empezar a trabajar ya. De vuelta al receso, ¿será? ¿Ok? Bueno, dejémoslo hasta acá. No queda tiempo. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes?